DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. De comisiones que pretende analizar qué es lo que va a pasar con la interrupción voluntaria del embarazo. Vero, Pato ya me acompañan aquí a mi lado. En un ratito los vamos a saludar a los dos para que nos cuenten todas las novedades, pero me voy rapidito al móvil con Maru Lacurrech. Hola, Maru. ¿Qué tal, equipo? Hola, Meli. Sí, como bien ahí contaban, acaba de terminar la primera tanda de lo que son los oradores el día de hoy por la interrupción voluntaria del embarazo. Se están todos tomando un pequeño descanso porque luego hay que volver alrededor de las 15, en lo que será hasta las 19, la otra parte de los oradores. Y ahora sí nos encontramos con Carmen Polledo, quien salió hace muy poquito y está aquí con nosotros para que vos, Meli, ya puedas empezar a preguntarle. Muchas gracias. Hola, diputada. Hola, ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Bien. Gracias por recibirnos bien, todos los días. Gracias. Para nosotros la verdad que es muy valioso poder hablar con usted. Bueno, ayer escuchamos durante toda la jornada, concretamente la postura puesta en la objeción de conciencia. Entre otras cosas, ¿no? Por supuesto, muy interesantes. A mí me parece particularmente que me interesa su opinión en este punto. ¿Qué pasa con los testimonios de las mujeres que viven en las villas, las mujeres pobres? ¿Qué dicen ellas? ¿Cuál es la voz de ellas frente a esta situación de que a veces su situación económica, socioambiental es la que provocaría, según algunos nos cuentan, la voluntad de interrumpir sus embarazos? ¿Es así? ¿Ustedes tienen estadísticas sobre cuál es la postura de las mujeres que están en una situación de emergencia socioeconómica? No, exactamente nosotros tenemos conocimiento de lo contrario. Ayer lo dijo el obispo Carrara, lo contó el padre Pepe, ¿no? Que en los barrios, en las villas vulnerables, justamente las mujeres hacen honor y honran su embarazo, defienden a sus hijos, quieren una familia. Al contrario, lo que nos cuentan es todo lo contrario a esta postura. Nosotros no hemos escuchado en el debate testimonios directos, porque esto fue un acuerdo de que solamente iban a intervenir juristas, médicos sanitaristas y personas que tuvieran que ver con la cuestión filosófica o la cuestión religiosa. Pero desde nuestra experiencia, la mayoría de las mujeres vulnerables de nuestros barrios realmente no son las que tienen este tema en agenda. Ellas, al contrario, ellas buscan dar amor a eso que ellas tienen en su vientre. Lo que sí necesitan es acompañamiento, necesitan un Estado mucho más presente, que evidentemente las abrace y las siga de la mano en todo lo que tienen por recorrer, y por supuesto también la necesidad de prevención, ¿no? De trabajar los temas de educación sexual, de conocimiento de las cuestiones anticonceptivas. Desde ese lugar, sí. Diputada, una cuestión parlamentaria, y trato de tomar lo que pasaba hace 2 años. En diputados se perdió de manera bastante ajustada, pero yo tenía la sensación en ese momento, y creo que ustedes también, de que sin lugar a dudas el Senado iba a ser como el núcleo duro de los sectores, más allá de que en ese momento hubiesen sido peronistas, radicales o pro. Me parece que estaba claro que era como un lugar muy difícil de que el proyecto siguiera avanzando, y finalmente ahí terminó rechazado. Ahora, si uno mira, hay algunos cambios, no está Pinedo, está Martín Lustó, pero los cambios no son tan sustanciales. Le pregunto en términos parlamentarios, cuando uno tiene que contar votos, digo, ¿cómo lo ve a eso? ¿Lo ve al Senado con la firmeza opositora de hace 2 años o cree que la pelea va a ser más pareja en esta oportunidad? Mire, Pato, yo siempre digo que los votos hay que verlos el día que el diputado o el senador se sientan y tocan el botón, ¿no? Porque en el medio pasan cosas. Exactamente. Hoy por hoy yo creo que pasan cosas. Ya lo vivimos, Pato, ya lo vivimos. La realidad es que como están las cosas hoy, obviamente el Senado sigue siendo un lugar en donde hay más rechazo, se ve. Ahora, para mí, hacer futurología y empezar a decir 2 más, 3 menos y eso, la verdad prefiero que no, por esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? Yo creo que en este momento todos los que tienen la responsabilidad de llevar adelante esa votación estarán reflexionando y estarán elaborando
cuál va a ser su respuesta a este proyecto de ley. Y bueno, y veremos qué pasa. Pero los pingos se ven en la cancha, Pato. Estamos. Diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Verónica Benaim la saluda. Quería consultarle respecto a otra iniciativa que se está trabajando también en el Parlamento, en paralela, que es el proyecto de los 1000 días. Justamente Salud es la comisión cabecera. Bueno, hoy tendrían que haber firmado un dictamen. ¿Cómo va a quedar la situación de este proyecto para comenzar? Y por otro lado, bueno, un poco la postura, porque en principio el oficialismo cuenta con que es un proyecto que va a ser ampliamente apoyado. ¿Cuál es la postura de ustedes? Bueno, nosotros venimos trabajando, justamente recién estaba hablando con el diputado Jetling, el presidente de la comisión. Tenemos aportes para hacer, tenemos algunas propuestas. Él nos ha dicho que él las va a evaluar, digamos como que él está abierto a escuchar y el Poder Ejecutivo también, porque nos gustaría quizás incorporar otra mirada, ¿no? La Argentina ha tenido durante muchísimos años un montón de subsidios y nosotros creemos que con el subsidio solamente no alcanza. Hay que impulsar distintas líneas de trabajo, de lo que hablábamos antes, ¿no? De acompañamiento, de abrazar a la mujer, de llevarla de la mano, de conseguirle turnos, es decir, programas de acción, no solamente darle plata a fin de mes y listo, necesitan más herramientas. El Estado tiene que estar más presente, por un lado. Por otro lado, hoy no se pudo dictaminar por la sencilla razón que el reglamento no permite que las firmas de los dictámenes sean virtuales, tiene que ser presencial. Así que por eso, tanto hoy como mañana, ahora a la tarde tenemos otra ronda de 10 expositores, 5 y 5 defendiendo cada uno de los dos grupos, y luego arranca lo que sería el debate entre diputados. El dictamen... va a seguir mañana, va a continuar mañana. ¿El dictamen cuándo sería, diputada? El dictamen, hasta donde yo sé, siempre digo hasta donde yo sé, el miércoles que viene. Diputada... Porque debería de ser presencial y entonces se aprovecharía que los diputados deberían llegar también para la sesión. Le consulto nuevamente sobre algunos de los discursos que fueron apareciendo y algunos de los argumentos. Habló la abogada de esa, que es la abogada que intervino, que estuvo siguiendo de cerca el caso de Belén en la provincia de Tucumán. Concretamente se refirió a lo que para ella termina en muchos casos siendo una figura de amenaza para las mujeres, esto de la objeción de conciencia sobre si debe ser institucional o si debe ser individual. Y dijo, a veces esta herramienta es una herramienta política que termina demorando y entorpeciendo el derecho de la mujer. Quiero saber concretamente, si este proyecto prosperara y se convirtiera en ley, para usted, sobre concretamente el artículo de la objeción de conciencia, ¿debe ser individual? ¿Debe ser institucional? ¿Cuál es su opinión? Mire, yo defiendo muchísimo a los medios y a los derechos de los médicos. A mí los médicos me parece que han tomado un compromiso con su carrera, han tenido un juramento hipocrático y han jurado defender la vida. Entonces el Estado no puede imponerle nuevas reglas. Yo defiendo que un médico pueda decir que él es objetor. No me gustó nada ayer que hubo un expositor que dijo que eso sería una condición para no permitirle que sea jefe de servicio. Me parece que eso es una discriminación, por un lado. Por otro lado, también me parece que tiene que haber objeción de conciencia institucional. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando las instituciones en todas partes del país, hay clínicas, hay sanatorios, en fin, hay un montón de organizaciones privadas que lo que las nucleó a esas personas que las conformaron es un ideario de vida, es una idea que tienen frente a lo que significa su carrera y su trabajo. Entonces, a mí me parece una buena idea lo que hizo la ciudad de Buenos Aires, cuando vino el protocolo que la ciudad adhirió. ¿Se acuerda del protocolo que mandó el ministro González García con respecto a los abortos no punibles? ¿Recuerdan? Él lo que dijo es, señores, hagan un convenio entre privados, aquellos que son objetores, y digan, bueno, yo si tengo un paciente que viene acá lo voy a derivar, pero no podemos obligar a una institución a tener que hacer algo en contra de la base de su ideario y de su comunidad. No me parece sobre bien. todo usted se refiere en, por ejemplo, me imagino, sanatorios privados, pero que están regidos por la fe católica, me imagino. Estos sanatorios a donde... no solamente católica, Hay exactamente. Hay clínicas que tienen una... Hay una cantidad de clínicas que tienen
insisto, claro, que tienen una base filosófica y de ideario que para mí hay que respetar, y la ciudad le encontró una vuelta. ¿Y cuál es la vuelta? Bueno, que aquellas instituciones que son objetores de conciencia, porque así lo han pensado quienes las construyeron quienes las armaron, encuentren convenios de derivación. Claro. Diputada, usted el día que se abrió, se dio la apertura a este plenario de comisiones informativas para que se empiece a debatir con los expositores, usted marcó que de alguna forma estaba de acuerdo con la despenalización de esta práctica. En ese sentido, le cuento, generó algunas inquietudes por parte de aquellas personas que están mirando de TV, que la han escuchado, y decían, y de hecho hoy lo dijo uno de los expositores, creo que fue el director de división de las... el del Right Watch, el de la campaña Human Derechos Humanos. Exactamente, Human Rights Watch, exactamente. Él dijo, la criminalización no impide que se hagan abortos y que encima lo que hace es que sean por fuera del sistema sanitario. Entonces, que sean clandestinos. Claro, que sean clandestinos. Entonces, la consulta es, ¿por qué entonces sí a la despenalización y no a la legalización? Que es un poco lo que algunos son dos cosas completamente distintas. Yo siempre supe y dije que para mí no es justo perseguir con cárcel a aquella mujer que desde su soledad y su desesperación recurre a un aborto clandestino. Lo que yo quiero es despenalizar en el sentido de que no la persigan con cárcel. A pesar de que en nuestros países esas situaciones casi no existen, no me parece justo que a la mujer haya que perseguirla con cárcel. Eso no significa que hoy es un delito, hacer un aborto clandestino hoy es un delito. Ahora, la mujer que recurre a él, para mí, no tiene que estar perseguida con cárcel. Claro, pero eso es lo que yo afirmé y sigo afirmando. Eso se subsana también modificando... Pero usted reconoce entonces que hay abortos de manera clandestina. Toda mi vida lo supe. Bien. ¿Cómo no voy a reconocer que hay abortos clandestinos? Eso es algo que sabemos todos. Lo que pasa es que también uno escucha cada cosa. Yo me acuerdo del famoso estudio del 2005, justamente el doctor Ginés González García, en donde sacó una cifra absolutamente insostenible de 500.000 abortos por año, que ahora ya nadie ni se anima a decirlo, que es sentido común puro. En la Argentina nacen alrededor de 750.000 niños por año, no da la cuenta, es decir, es un disparate. Entonces ahora cambian y dicen entre 350.000 y 500.000, otro disparate, entre 150.000 y 500.000 hay 30% de diferencia. ¿En qué quedamos? Yo creo que todas esas cifras no han sido serias, eso fue producto de un estudio en donde se hicieron cálculos y proyecciones que derivaron en esta cifra, pero lo que sí es verdad son los datos del Ministerio de Salud que recorren las internaciones que se dice que son por abortos, en donde tampoco está desglosado cuáles abortos son espontáneos y cuáles no. Necesitamos más información. ¿Y cuál sería la resistencia, entonces, para finalizar la pregunta, cuál sería la resistencia a la legalización? Que para mí hay vida, es tan fácil como eso. Entonces yo no tengo, de ninguna manera yo puedo avanzar sobre la vida. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? En todo caso, me están hablando de que la mujer tiene que tener el derecho de decidir sobre su cuerpo. Y yo defiendo al niño por nacer. Quiero decir, para mí esto no es discusión de que allí hay vida, ya lo sabemos, lo dice el artículo 19 del Código y lo dice la ciencia. Prendamos un ecógrafo, ya nadie se anima a decir que ahí no hay vida. Sí. Ahí hay vida. Entonces lo que yo defiendo es la vida del niño por nacer. Sí, ayer y también la médica Carceda, María Belén Carceda, dijo algo en el sentido de lo que está refiriéndose usted. Dice, no tenemos derecho a decidir sobre la vida de un individuo distinto a nosotros, sí tenemos derecho a decidir sobre qué tipo de prácticas las mujeres queremos que nos hagan, pero no así los derechos de la mujer están por encima de un cigota, porque ya en la conformación del huevo cigota hay vida, que es lo que usted está diciendo. Ahora, uniendo un poco, diputada... Es un embrión, es un embrión, perdón, una sola cosita, es un embrión que tiene un ADN propio y que no es un órgano de la mujer, tiene vida, eso lo sabe, nadie lo discute más. Uniendo un poco lo que le preguntaba recién mi compañera Vero, a ver, yo también ayer les hacía a mis compañeros la misma pregunta. Si ustedes, aparentemente todos coinciden en que
lo más horroroso de lo que sucede es que hay abortos que ocurren en la clandestinidad, que las mujeres, por lo tanto, en un alto porcentaje terminan pagando con su propia vida esas prácticas irregulares. Y están además casi todos de acuerdo, entiendo yo, con la despenalización de la mujer que va a realizarse esta práctica. ¿Hay margen para poder generar, aunque sea una modificación en el Código Penal, que la pena en expectativa para la mujer que se realiza un aborto no sea una pena que la pague con cárcel y que sea una pena excarcelable? ¿Se puede avanzar en esto? Pero es lo que acabo de decir. Sí. Pero es lo que acabo de decir. Pero le pregunto si está... Nosotros no... Pero lo que le quiero preguntar es si están dadas las condiciones para avanzar en este sentido, ¿por qué esto no logró, porque el proyecto de ley no contiene esta posibilidad? Son dos cosas distintas, sí lo tiene en un momento dado, modifica el código penal, okay. Claro que sí. En un momento dado lo dice. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que buscar otra manera de ver qué le pasa a la mujer y no perseguirla con cárcel. Pero eso no tiene nada que ver con la legalización segura y gratuita del aborto, que como dijo ayer la constitucionalista María Angélica Geli, que si no la escucharon se los recomiendo, porque la verdad que lo de ella no tiene desperdicio, ella hace hincapié en también cómo las palabras estamos utilizándolas de mala manera. Ella hablaba de no es una interrupción legal del embarazo, porque una cosa que se interrumpe luego continúa. Acá no hay interrupción, acá hay una supresión. Entonces, ese es el punto que para nosotros es neurálgico. Ahí hay una vida independiente de la madre, con un ADN distinto, y eso es vida. Entonces nosotros, y siempre se lo digo, y se lo he dicho a Pato, es como si mañana me dicen que alguien quiere imponer la pena de muerte en la Argentina, y no lo voy a votar, porque considero que yo no puedo disponer de la vida de otro. Carmen, es muy interesante lo que plantea. Ahora hay una cuestión, si se quiere, de filosofía del derecho, y yo no soy abogado ni soy filósofo, ¿no? Pero yo me pregunto, digo, el legislador, y a lo mejor hay algunos que legislan para un lado y otros para otro, ¿no? Y uno termina votando cuál es el legislador que está más cerca de uno. Pero digo, uno tiene que legislar para el deber ser o para lo que es. Porque yo entiendo y hasta comparto con usted que tal vez es una vida y yo no quiero atentar contra la vida. Pero hay una realidad sanitaria concreta donde la mujer o la pareja que decida interrumpir el embarazo, más allá de que no haya ley, lo va a interrumpir igual. Esta es la cuestión muy pragmática y concreta. Entonces me parece que lo que corresponde como Estado es legislar con esta mira, que es una mira, si se quiere, muy pragmática, más allá de cuestiones muy entendibles como la suya. ¿Puede haber algo de eso, Carmen, o no? Yo entiendo lo que usted dice, Pato, pero lo que pasa es que para mí el aborto no es solución. Yo quiero trabajar sobre la prevención, yo quiero llegar de otra manera a nuestras chicas y chicos. La Argentina tiene una deuda enorme con la educación sexual integral, tiene una deuda enorme con programas como ENIA, en donde le acercamos a los chicos todo el conocimiento de su cuerpo y demás. Para mí el aborto es un fracaso, y que el Estado tenga como única herramienta a la chica que se quedó embarazada contra su voluntad un aborto, realmente me parece algo violento, algo que es una tragedia. Yo se lo he contado a usted. Yo me he pasado 30 años de mi vida dando vuelta por los hospitales de la ciudad y yo no me voy a olvidar nunca, y llevo en mi corazón esas miradas de esas mujeres que han atravesado por la violencia de un aborto y que les deja una huella y una marca para toda su vida. Para mí es una catástrofe y además es algo violento de un poderoso frente a un débil. Es decir, pero Carmen, que esto sea la única solución, no me parece. Quiero terminar de entender, porque a mí me resulta atractivo escuchar precisamente los argumentos, independientemente de la opinión personal que pueda tener yo, que a nadie le importa en este punto, pero ¿cuál puede ser la alternativa para no mirar algo que forma parte de nuestra realidad? Lo que quiero decir es, la ley, perdón, para ser más precisa todavía, discúlpeme. A ver, la ley no viene ni a incentivar más abortos, ni por el contrario, como usted sostiene, desde su punto de vista, tampoco los va a evitar. Entonces, ¿cuál puede ser esa herramienta que sí se haga cargo y que sí recoja una realidad que, más allá de las estadísticas, y que si son muchas, si son bajas, existen? Hay mujeres que van y abortan y como está prohibido, lo hacen de manera clandestina. Y muchas veces, como son muy pobres, no pueden pagar un lugar aséptico, lo hacen de cualquier forma y se mueren. ¿Cómo resolvemos eso?
Yo vuelvo a insistir. A mí me parece que tenemos que trabajar en la prevención. Tenemos que hacer un esfuerzo que todavía la Argentina y los argentinos no hemos hecho en tratar de llegar antes, Para mí el aborto es un drama, no es la solución. Tiene una connotación, reitero, tremenda de ir sobre la vida de una persona que se está gestando, que se está adentro del útero de una mujer y que realmente creo que le hace mal a la mujer y por supuesto atenta contra una vida. Pero además hay un tema que no quiero dejar de nombrar. Las leyes en general, desde mi mirada, pueden no estar de acuerdo, tienen que contener algo de virtuosidad. Y para mí una ley no es virtuosa que diga, bueno, a partir de ahora 14 semanas, 12 semanas, claro, 15 semanas, terminamos con esta historia y es la famosa cultura del descarte, ¿no? Entonces yo lo que quiero es insistir. No es que no niegue el tema, por supuesto que sé que existe, pero tengo que trabajar con otras armas, desde otro lugar, e intentar otras soluciones. Porque además de legisladora, soy madre, soy abuela, y quiero para mis mujeres, para estas jóvenes mujeres que están todo el día acá, para nuestras chicas, quiero otras herramientas y otras alternativas. Eso es mi humilde mirada. Muchas gracias por compartirla con nosotros y por cada día de estos tan especiales prestarse y brindar su tiempo para dialogar en vivo con nosotros. También le agradecemos a Maru que hace posible que podamos hablar en vivo con nuestros diputados y conocer cómo piensan. Ahora sí, Vero, ¿cómo te va? Contame para vos qué fue lo más importante que pasó hasta ahora. Bueno, Meli, básicamente viene rondando el debate en un poco lo mismo, ¿no? La figura de la objeción de conciencia, la despenalización, también un poco el tema del costo de esta iniciativa, lo que le resultaría... cuánto sería para el Estado Nacional. La verdad es que hay muchas posiciones que se vienen como básicamente repitiendo a lo largo de estas jornadas y que van rondando con esos temas como de manera primordial. Hoy con Mariano Espesapre y Eduardo Serenelini decíamos más temprano que lo que sí notábamos es que generalmente en las exposiciones no había puntos en común entre los que están a favor o en contra, salvo en esta zona gris que sería la posibilidad de avanzar en sí la despenalización, como aquel 2018 también había sido la postura. Pero en general, digamos, las miradas van por ahí. Otra vez tuvimos rondas de abogados, de médicos, también investigadores del CONICET, representantes del sector religioso. Y bueno, básicamente es un poco lo que viene sucediendo en estas jornadas. Hoy arrancaron recordemos que ampliaron la cantidad de expositores a 20. Realmente hubiera finalizado ayer como estaba la resolución, pero bueno, hubo una ampliación donde se habló de 20 expositores, 10 en esta primera tanda y en la que nos siguen van a haber otros 10 expositores. Pato. Yo hago hincapié en un apellido y en un nombre, Guadalupe Batallán. No la conoces. Porque se la conoce poco en términos mediáticos. Guadalupe Batallán es una joven de 22 años, exalumna del Colegio Nacional. No es la primera vez que está hablando del tema interrupción voluntaria del embarazo, pero hoy fue una de las que expuso su opinión, 7 minutos contundentes. El dato central es que contó su vida. Ella es la hija de una madre adolescente de 15 años y su mamá y su papá en su momento, pese a presiones familiares, se negaron al aborto. Se negaron, nació ella y hoy ella es una abanderada de la lucha contra el aborto. Un testimonio muy interesante. Después lo ampliamos con más datos. ¿Cómo no? Porque quiero saludar ya mismo a Romina del Pla, que está conectada para participar de este programa. Hola Romina, gracias por estar ahí del otro lado. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. A ver, recién hablábamos con Carmen Polledo, ferviente opositora a que salga ferviente es algo que digo yo. La verdad, bueno, es que ella no quiere que salga este proyecto de ley porque piensa que tiene que haber otras soluciones para poder subsanar una realidad que no desconoce, que es la realidad de los abortos clandestinos. La pregunta por ahí es la misma, ¿no? ¿Existe una manera de recoger algo que sabemos que sucede, que se lleva a la vida de las mujeres, apuntar a la prevención, despenalizar el aborto, pero al mismo tiempo no dejar que esto siga ocurriendo como si nada? ¿Existe una ley capaz de recoger exactamente el cuadro de situación en el que nos encontramos?
Bueno, mira, yo creo que el proyecto de ley que se está discutiendo y el proyecto de la campaña nacional, por supuesto, abordan todos estos aspectos. Justamente son integrales, porque apuntan a garantizar la educación sexual integral y a justamente eliminar los bloqueos para su aplicación real. Apuntan a desenvolver fuertemente el acceso a la anticoncepción, que es un tema clave y que muchas veces se deja como un tema menor y para nada, porque justamente la dificultad de acceder a la información adecuada, correcta, de acceder a los métodos anticonceptivos a bajo costo o en forma gratuita, es uno de los temas básicos de la falta de educación en nuestros jóvenes y también en las personas adultas, y por lo tanto es uno de los grandes temas que afectan en dos sentidos, en los embarazos no planificados y en la transmisión de enfermedades, las enfermedades de transmisión sexual que realmente son un tema grave y del que se está hablando poco, pero sabemos que a partir de los últimos años, donde se discontinuaron muchas campañas, los índices sobre infecciones de transmisión sexual no han parado de crecer y esto está denunciado por todas las organizaciones que siguen estos temas. Por eso son temas integrales y a lo que apunta, por ejemplo, la diputada Polledo, que ella es una persona siempre muy amable, de un trato muy correcto, pero es una coartada, porque si bien ella firmó el dictamen en su momento para que se haga una modificación de la Ley de Educación Sexual Integral luego de que no salió la ley del aborto en 2018, no hizo absolutamente nada para que ese proyecto se trate y fue parte de los que bloquearon su tratamiento en la Cámara y dejó hacer a otros y a las organizaciones que impidieron que este tema se trate y actuó justamente con las autoridades de las distintas iglesias que este proyecto no se iba a tratar. Entonces no es real que aquellos que no quieren que salga el aborto legal porque entienden que tiene que reforzarse más la prevención, realmente luego sean consecuentes con eso. Como no son consecuentes y no es real y son parte de todas las instituciones que bloquean esos temas, entendemos que si no hay una ley integral de aborto legal que permita acceder justamente sin tener que pasar por alguna de las causales que hoy son legales, pero que tampoco se aplican así nomás, no vamos a tener todas las instancias intermedias. Yo soy una ferviente convencida, porque además hemos visto a todos los que han traído los datos, no los cuentos, sino los datos, de que efectivamente, si tenemos aprobación del aborto legal y por lo tanto desbloqueo para la educación sexual integral y para el acceso a la anticoncepción, vamos a tener, por lo tanto, una disminución de los embarazos no planificados y si a la vez eso se complementa con una real protección a la maternidad. Digo real porque entiendo que todavía el proyecto de los 1000 días tiene algunos límites, me parece que es insuficiente, pero bueno, siempre es un paso. Bueno, vamos a tener tanto garantizado el derecho a la maternidad como garantizada la posibilidad de una interrupción segura de aquellos embarazos que no están planificados y que me parece que es a lo que tenemos que apuntar, porque esta es una realidad que tenemos hoy y de eso la mayoría de los que han expuesto tratan de no hablar. Entonces, bueno, creo que la protección al aborto clandestino es la clave o la regla de la mayoría de los expositores contrarios a esta ley que hemos escuchado. Diputada, una consulta. Me extrañaría que no me diga que efectivamente es como uno supone. Y la consulta es la siguiente. Si uno mira el PRO, está atravesado por opiniones a favor y en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Qué sé yo, recién hablaban de Carmen Polledo, está la diputada Los Penato del otro lado. Pasa lo mismo con el peronismo, donde Mayans dice que no, y hay muchos que dicen que sí. Pasa un poco menos en la Unión Cívica Radical, que hay mayoría verde, pero también hay celestes. Digo, en el frente de izquierda, ¿hay algún sector, alguna opinión que milite en contra o que trabaje en contra del IVE o no esté de acuerdo o no? No, en el Frente de Izquierda programáticamente estamos de acuerdo con todos los derechos de las mujeres y de las diversidades. Por supuesto que puede haber integrantes de los partidos del Frente de Izquierda que no estén de acuerdo con, por ejemplo, practicarse un aborto, pero eso no quiere decir que no
acompañen esta decisión colectiva programática. Que militen en contra es muy difícil porque no serían parte, porque es programáticamente parte de nuestro frente, de nuestros partidos. Y esto es importante porque justamente somos la única fuerza que no se divide frente a esta cuestión porque es un tema de programa, no lo consideramos un tema individual, porque detrás de la idea de la conciencia individual, bueno, se cuela cualquier cosa. Y entonces, en ese sentido somos, bueno, coherentes, ¿no?, en nuestra posición. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes, Vero Benaim la saluda. Le quería consultar respecto a la ampliación de este temario de expositores, en realidad la ampliación de la cantidad de expositores. ¿Usted cree que era necesaria? ¿Por qué cree que se termina ampliando? Bueno, se amplió entiendo, para achicar elementos de crítica al respecto de que no se permitió introducir expositores. El pedido obviamente fue de los sectores celestes. Realmente creo que hoy en la mañana hemos escuchado, digamos, barbaridades realmente históricas. Pero bueno, si hay que atravesar esto, escucharemos las barbaridades una vez más. Pero creo que hay que avanzar. Esta cuestión de que ahora se dictaminaría el miércoles, bueno, me parece que no admite dilaciones, tiene que ser, ¿no? Porque necesitamos que sea ley. ¿Y cuáles son las barbaridades que usted escuchó? Bueno, cuestionar informes científicos con falacias, acusar a trabajadores de la salud de asesinos por haber llevado adelante interrupciones del embarazo, hablarnos del derecho natural y de las cuestiones religiosas como lo que deberían imponerse el funcionamiento estatal, tergiversar el contenido de la Constitución Nacional. Hoy ya llegó un momento en el que era desopilante. Supuestos juristas introduciendo palabras y conceptos en una supuesta lectura literal de la Constitución. Bueno, así que hay elementos muy fuertes. Bueno, hay un jurista, concretamente, yo lo tengo apuntado, Nicolás Laferriere, no sé si se refiere a él, Laferriere, perdón, que dijo que esta ley impone el aborto y es anticonstitucional, mientras que otro jurista salió después de decir, no, de anticonstitucional no tiene nada de esta norma. Por supuesto, pero también escuchamos a otro, creo que era Vitolo, que dijo que la Constitución dice que defiende al niño desde la concepción. Por supuesto que no puede haber ese concepto, no existe ese concepto de niño. Esto es de formación de los conceptos para tratar de meter a toda costa sus argumentos, que no son como no son científicos, tienen que tergiversar las cosas, tampoco son jurídicos. Pero yo quiero insistir con una idea, porque acá se trató de presentar... van contradiciéndose entre ellos. Una es la idea del reforzamiento, de la presión sobre el sistema de salud, cuando en realidad el aborto legal aliviana al sistema de salud porque evitaría estas más de 40.000 externaciones que están registradas solamente en las provincias que informan en el sector público. Imaginémonos todo lo que hay en las provincias que no informan, que en general es donde más se producen estas cosas, y en el sistema privado, por las consecuencias de abortos inseguros. El aborto con misoprostol es un aborto que es ambulatorio, que no necesita internación. Por lo tanto, desde el punto de vista de los costos, abarataría enormemente la situación. Pero además, donde tenemos que invertir es, por ejemplo, en que se produzca la educación sexual integral y el acceso a la anticoncepción. Entonces, hay una mentira sobre el tema de los costos y demás, pero luego pasan a decir que hay 5 millones de dólares, que no se sabe. Bueno, es la idea de la conspiración internacional que no va a ningún lado. Lo que tenemos internacionalmente es un avance en la cantidad de países que legalizan el aborto porque entienden que es un tema de salud pública, y aún en países muy
católicos como Irlanda, o incluso en Italia. Se citó el caso italiano para hablar de no sé qué movilizaciones. Yo quiero decir lo siguiente, las grandes movilizaciones se hicieron en Italia cuando un gobierno hace un par de años osó decir que iba a limitar el acceso al aborto legal. Diputada, ahí no hubo religión que valga. Entonces, creo que hay que terminar con todas esas tergiversaciones y dejar de proteger el aborto clandestino. Quiero insistir en esto, dejar de proteger el aborto clandestino. Se ve que algunos deben tener varias acciones en las clínicas que se llenan de plata con esto. Pero hay una cuestión, me parece, donde no sé si pierde en el debate discursivo el pañuelo verde, no sé si es derrota, pero hay mucha insistencia. Creo que lo que hay que explicar es que lo que se vota es la interrupción voluntaria del embarazo. No es que se vota esto y a partir de ahora el aborto va a ser obligatorio. Digo, la persona que no quiera no va a tener que atravesar por el aborto de ninguna manera. Es una interrupción voluntaria. Y me parece que el es una ampliación de derechos. Exactamente. El discurso va para determinar que, cuidado que si se vota esto, a partir de mañana o de cuando sea ley, bueno, el aborto es obligatorio. Schedlin, el titular de la cartera, de la Comisión de Salud, fue muy preciso en este punto. Dijo, mañana, si esto es ley, mañana no va a haber más abortos, no va a cambiar la realidad. Al revés, la va a cambiar, según Schedlin, para bien, porque entonces hay más posibilidades que lo que cambien sean las condiciones en las que se practican estos abortos. Y eso me parece que también es un punto fuerte para destacar. Sí. Por supuesto, coincido con ustedes. Lo que pasa es que, obviamente, pasan expositores que afirman una cosa que es una mentira. Bueno, vamos respondiendo, pero no es que uno puede en todos los aspectos detenerse en esas afirmaciones que son completamente faltas de verdad. Pero yo quiero insistir con la cuestión de que acá no estamos hablando de si va a haber abortos en Argentina o no. Abortos en Argentina hay cientos de miles al año, cientos de miles. Entonces, de lo que estamos discutiendo es de reconocer eso, de introducirlo al sistema de salud, de que esos abortos sean seguros, por lo tanto que no tengan otras consecuencias ulteriores que agraven la situación y evitar que haya una repetición. Esto es fundamental, evitar que haya una repetición, que a partir que una persona con capacidad gestar ingrese al sistema de salud, si no pudo evitar antes la situación de un embarazo no planificado y no es su voluntad maternar, no vuelva a pasarle lo mismo. Y esto es absolutamente clave y es lo que nos va a permitir, además, poder avanzar en la disminución del número de abortos en el país y, por supuesto, en que todos sean seguros. Hoy ha habido, realmente exposiciones muy sólidas. Creo que la de Mariana Romero fue muy sólida con los datos que aportó en la comparación de cómo han disminuido los abortos inseguros en Uruguay, en Ciudad de México, donde se empezó a avanzar en la legislación. Fue muy importante la intervención de Vanina Biasi explicando el tema de la penalización de la mujer y cómo en realidad no solo no alcanza con las despenalizaciones o la disminución de las penas que se plantean en el proyecto, Diputada, sino que hay que también avanzar con el tema del artículo 80, que es con el cual son enjuiciadas muchas mujeres en el país, y esto creo que sería importante introducirlo en el proyecto. Y con respecto a Vanina Biasi, ella dijo, el debate se va a definir en las calles. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hay que reforzar la movilización y que efectivamente si esto se está discutiendo en el Congreso y se está discutiendo por segunda vez, no es por la decisión, unilateral de algún gobierno, en este caso el de Alberto Fernández que envió un proyecto propio, sino que justamente el movimiento de lucha de las mujeres y la Marea Verde tiene toda una historia que justamente ha sido ese proceso el que obligó a regañadientes a que se trate este tema en 2018 y está colocando este debate en el Congreso y que justamente frente a esta idea de que la
dominación del espacio nacional, Sí. como algunos quisieron decir, está dominado por los criterios artistas, no, todo lo contrario. Justamente Bien. en los rincones más profundos de las provincias que algunos arrogan, no se sabe bien cuál sería el concepto provincia, pero se arrogan sobre toda la población de que estarían en contra del derecho al aborto, son provincias donde se practican los abortos en las peores condiciones y donde también las mujeres, aún con mucho temor por los niveles de persecución que hay, se han manifestado porque se apruebe esta ley, ¿no? Y esto me parece que es muy importante. Fíjense el caso de Salta. Sí. Ayer, la legislatura Ahora en de un ratito Salta justamente vamos... votó un proyecto oprobioso para imponerle a sus diputados nacionales que no voten esta ley. Salta es una de las provincias con el mayor índice de niñas que son madres y de mujeres que tienen consecuencias por los abortos inseguros. Bien, muchas gracias, Romina, muy amable por este contacto con nosotros. Muchas gracias a ustedes. El tema, pienso yo también, es quién recoge verdaderamente con autoridad el discurso de estas mujeres que cita Romina del Pla, el discurso de las desposeídas, de aquellas que no tienen acceso a la información, que no tienen acceso a una planificación de su maternidad por distintos motivos. ¿Son acaso las voces de los curas villeros verdaderamente quienes pueden recoger? Porque también, es cierto, están en contacto con estas mujeres, pero están en contacto también con el lugar que ellos ocupan, que es el de ser un referente religioso. Entonces, dentro de esos barrios populares bajan un discurso religioso. Entonces, digo, ¿no hay voces que recojan el discurso no religioso de los barrios populares? Me parece que dentro de los expositores yo no lo he encontrado. Además, me parece que hay una cuestión, es así. Uno puede escuchar todas las voces, la iglesia, los científicos, la mirada histórica y constitucional, pero la verdad la que termina pesando es la voz de la propia mujer. ¿Y sí? La que pone el cuerpo es la mujer, la que toma la decisión es la mujer, la que se juega su vida es la mujer. Es la protagonista exclusiva, ni siquiera su pareja. Te quiero decir una estadística que a mí me resultó, ahora quería ser bien precisa, pero que el 80% de los embarazos de niñas o adolescentes son la consecuencia del abuso sexual intrafamiliar. Muchas de ellas ni siquiera se dan cuenta o advierten que están embarazadas. Van al hospital o a alguna salita de emergencia y dicen que les duele la panza, ahí descubren que están embarazadas y ya es demasiado tarde para poder tomar una decisión. Tampoco decidieron llevar ese niño adentro, mucho menos decidieron sobre lo que le podían o no le podían hacer sobre sus cuerpos. El 80% de los embarazos de niñas y adolescentes son el resultado del abuso intrafamiliar. Está Maru Lacurrage trabajando en el Delia Parodi con más información. Exactamente, Meli, sí, estamos aquí en la puerta del Delia Parodi porque en breve va a comenzar la segunda tanda de oradores en lo que va del día, va a empezar a las 15 y va a durar hasta las 19. Vemos que los periodistas que están aquí al lado nuestro en el Salón de Pasos Perdidos también han salido a tomar algo, a refrigerarse, a intercambiar opiniones con otros colegas. Asimismo también los diputados y diputadas que acaban también de tomar un café o tomarse un refrigerio para luego poder continuar con esta jornada que pretende ser hasta las 19 horas. Hablamos con Carmen Polleo hace muy poquito, quien también se iba a refrigerar un poco para continuar con toda la labor de hoy. Muchas gracias, Maru. En un ratito vamos a volver con vos. Quiero saludar a la diputada Lía Caliba, que amablemente desde su provincia, desde Salta, está en contacto con nosotros. Hola, diputada, ¿cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, muchas gracias, Melina y Vero y Pato también me acompañan. Estamos siguiendo estas jornadas. Sí, Pato, Verónica, buenas tardes. Algunas cosas de la diputada he conocido porque hicimos una entrevista que la voy a recordar, muy linda. Y bueno, no quiero spoilear, pero sé que ella tiene una mirada muy interesante sobre el tema, porque si bien viene de una provincia tradicional, con fuerte presencia de la iglesia, también veo en tu muñeca el pañuelo verde. Y bueno, yo recién me hacía una pregunta que me parece que puede ser la puerta de entrada para que cuentes un poco tu experiencia. Pero la tuteo porque ya nos conocemos de antes. Decía, ¿quién recoge el discurso de las mujeres
pobres, de las mujeres desposeídas, que no sean referentes religiosos? ¿Quién va a proporcionar esa visión a esta discusión tan interesante? Bueno, lo cierto es que estas listas de expositores están siendo en consenso, salen en consenso y hay tantas y tantos que quisiéramos proponer y tantes, pero los tiempos son acotados. Han sido jornadas muy extensas y la verdad que hay que felicitar a las presidentas y al presidente de la Comisión de Salud y las presidencias en general de las comisiones que han logrado en común acuerdo poder tener expositores de enorme prestigio, tanto desde un lugar como desde el otro. Así que es cierto, por ahí algunas voces no tenemos tiempo para que estén, pero puedo decirle que muchas diputadas representamos la voz de las mujeres pobres. Yo vengo de una familia muy humilde, de trabajadores, de gente que en mi familia son todos obreros. Vivo en un barrio que es absolutamente, les diría, de indigencia en Salta Capital, porque yo siempre fui una periodista, una mujer muy de abajo que se formó, que estudió y que trabaja freelance y ahora soy diputada nacional, pero las voces de las diputadas pobres están en las diputadas del Frente de Todos y en muchas de nosotras. No soy la única que tiene un origen humilde y hay muchos diputados también que somos representantes de las organizaciones sociales, de las organizaciones de mujeres, del movimiento indígena que tanta fuerza ha cobrado. Y que llevamos esta voz y este reclamo y que sabemos que son nuestras compañeras pobres las que no pueden pagar la interrupción voluntaria de un embarazo, o sea, no pueden practicar la práctica de interrumpir su embarazo en una clínica segura o en algún médico que en la clandestinidad tiene algunas instalaciones y allí practica los abortos. Entonces las mujeres pobres todas sabemos que terminan acudiendo a todo ese mercado ilegal que hay, que les cuesta la vida, y las mujeres pobres, en eso obviamente que disiento con muchos religiosos a quienes respetamos y queremos y trabajamos de manera conjunta en los territorios, que han dado su opinión, pero obviamente disiento, las mujeres pobres sí abortan todas las mujeres y no importa la condición social. Lo que importa es que es absolutamente injusto porque quienes tienen recursos pueden pagar la interrupción segura con un médico o con una persona que lo hace por lo menos en condiciones sépticas. Claro. Y las pobres recurren a cuestiones que son realmente de tortura, Perdón, absolutamente dolorosas, injustas, se les perfora el útero, terminan con complicaciones, terminan desangradas, y son esas las que mueren porque no tienen una alternativa. No, yo quiero decir algo. Ahora, Vero, te quería hacer una pregunta, pero quiero decir algo porque de los dos curas villeros que por lo menos yo escuché, uno es Carrara y el padre Pepe Di Paola. El padre Carrara dijo algo que a mí me resulta también... A ver, no quiero decir algo incorrecto o emitir una opinión, pero dice, las mujeres de la villa toman a los hijos como su verdadero tesoro. Para ayudar realmente hay que luchar contra la pobreza. Quiero decirle al padre que el resto de las madres también tomamos a nuestros hijos como verdaderos tesoros. Esa no es la discusión, porque si no parece que esto es una discusión de pobres contra ricos o de ricos contra pobres, y me parece que acá hay otra cuestión que subyace, y que es que justamente lo que decía Ginés González García, que es la justicia social, porque algo que sucede, como usted decía, diputada, en todas las clases sociales. Las que somos madres porque elegimos ser madres, también tomamos a nuestros hijos como tesoros y tengamos recursos, o incluso las que no los tienen, no tengo la menor duda que dan hasta lo que no tienen para darle de comer a sus pibes. No tengo la menor duda. Me parece que eso agrega más confusión a este debate. Para todas las madres, nuestros hijos son nuestros tesoros. De eso no hay duda. Quería decir eso nada más porque, a propósito de lo que estamos conversando, y además porque conozco la historia personal de la diputada Caliba. Vero, perdón. Diputada, o aprovechando que usted conoce el territorio, que trabaja en él, y hablábamos de esta situación, ¿cómo conviven entonces en territorio los curas villeros con las personas que están trabajando para que esto se legalice? ¿Cómo es esa convivencia?
Y digo por la mujer, siempre digo, es ¿no? desde ese amor y desde esa entrega que todos trabajamos. Ahora, cuando hablamos de la autonomía y del cuerpo de las mujeres, ahí tenemos una profunda diferencia. Ahora esa diferencia no es la principal, porque desde ya que lo principal es el trabajo inmenso que realizan Claro. un sector de la iglesia, porque no es absolutamente toda la iglesia, ni todas las religiones, ni todas las iglesias, pero a ver, el trabajo que representan los curas que han hecho sus votos y han hecho una opción por los pobres y que viven en los... Acá yo trabajo de manera conjunta con los franciscanos, con los frailes en toda la zona del Chaco salteño, de Orán, de Rivadavia, de San Martín, y trabajamos en la prevención y en la educación con ellos. Ajá. Porque me da la... sabemos que con ellos damos, ¿no? Los talleres de salud sexual y reproductiva, los métodos anticonceptivos para las niñas aba-guaraníes, por ejemplo, es un trabajo puntual que yo realicé durante 5 años prácticamente con la propia iglesia y hemos trabajado de manera, pero les diría, hermanados. Y, Se lo consulto ellos saben porque que yo soy atea. Y yo sé que ellos son religiosos y de una religión y nuestros hermanos y hermanas originarios tienen múltiples creencias y en esa diversidad nos respetamos y trabajamos porque lo que nos interesa es que las nenas a los 10, 11 años, cuando comienzan con sus periodos a menstruar, no queden embarazadas producto de los abusos, por ejemplo. Sepan cuidarse. Se lo consulto porque, diputada, porque si no da la sensación que depende de dónde caiga esa mujer con esta situación, la decisión que se lleva adelante. Si yo recurro a un cura que no está a favor, me va a dejar desamparada o a convencer de que no, y si recurro a aquellos que están trabajando a favor de esta práctica para que se legalice, me va a contener. Entonces, digo, ¿no? Como me imagino a una mujer en ese, bueno, no en un barrio vulnerable, pero también en cualquier lugar, ¿no? A quién recurrir es el tema. Pero, perdón, diputada, me parece... Absolutamente. Sí. Lo que pasa que también me parece que es como recién hablábamos con la diputada Polledo. Creo que parte del problema es que una cuestión es la cuestión del Estado y la cuestión sanitaria, y otras son las cuestiones que tienen que ver con el mundo de la fe. Me parece que ese es el problema, digo, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero todavía no estamos frente a un Estado absolutamente laico. Bueno, pero estamos en una pelea me parece muy interesante, donde se está avanzando en el laicismo de una manera muy concreta y donde el Estado argentino dice, mira, esto es un problema sanitario. La gente que necesite recurrir a un hospital público para una interrupción voluntaria del embarazo lo va a poder hacer. Y creo, la verdad, que hay porque vos sabés que vos me mencionabas al padre Carrara, y hay un dato. Carrara es no solo el padre Pepe Di Paola, es el obispo auxiliar de la ciudad de Buenos Aires y un hombre absolutamente querido por la comunidad. Hubo un hecho histórico, cuando fue designado obispo auxiliar, salió en andas por parte del pueblo más humilde de Buenos Aires, de la catedral. Está bien. Pero por eso yo no le quiero caer al padre Carrara o a ningún... El tema es que se está mezclando algo que tiene que ver lo sanitario con lo que yo le pregunto a la diputada, en esta lista que se ha elaborado, de expositores y de oradores, por eso pregunto, ¿quiénes recogen la voz de los desposeídos, de los pobres, que no sean religiosos? Yo no he visto una persona como usted, diputada, o algún referente social que no esté vinculado a la iglesia y que de verdad, porque ellos no digan la verdad, sino que recoja la contraparte de ese discurso. Que tiene que haber esto que dice usted. Sí, ahora desde ya que vamos a ver las exposiciones de la tarde, en un ratito ya van a comenzar, pero además vamos a tener mañana, antes de dictaminar y después ya en el recinto, las voces de todas y de todos nosotros, que recogemos la voz de la campaña además, ¿no? O sea, muchas de las expositoras que han pasado han sido propuestas también y han sido charladas y acordadas con las compañeras de la campaña, porque respetamos absolutamente el trabajo de 15 años de la campaña, que ha sido la síntesis de la lucha de 100 años por lo menos de las mujeres en este país, que estamos reclamando este derecho. Pero tenemos la gran oportunidad
además de tener el proyecto de la campaña y de tener esas voces y de tener esa marea verde que está tiñendo toda la Argentina y Latinoamérica, porque somos referencia ya en el mundo con esta lucha, tenemos además un proyecto que ha enviado el Ejecutivo que es mucho... para mí ha considerado aspectos que el otro proyecto no tenía y que es muy bueno, y es un proyecto que efectivamente integra nuestra consigna de la campaña, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Y porque es fundamental también de que hablemos de esta esfera que tiene que ver con la educación y la formación desde la primera infancia hasta la universidad. Tenemos que tener currículas que tengan integrada de manera transversal la perspectiva de género y los derechos humanos y los derechos de las mujeres y de las diversidades y disidencias. Eso es fundamental porque es el mundo que está hoy aquí, es el mundo que se viene con mucha fuerza y potencia, con una cantidad de nuevos derechos que reclamamos. Y lo dijo además también el representante José Vivanco, sí. y lo dijo muy claramente, las obligaciones que tiene la nación argentina, el Estado argentino, con los organismos internacionales que vienen haciendo recomendaciones en este sentido, en ampliar el acceso a la salud sexual y reproductiva, con la ESI, por ejemplo, bueno, ni hablar con aborto. Ahora, diputada, y tenemos que ¿qué pasa en Salta con distintas esferas y no quedarnos en este debate moral o religioso, sí, claro, que efectivamente va por fuera porque es un tema de Estado. Exacto. Pero eso también cruza la objeción de conciencia, diputada. Uno de los artículos cuestionados. No significa que no tengamos presiones de sectores que es lógico, legítimo para ellos ejercerlas. Claro, ahora y nosotros tenemos el deber... Claro. Tenemos el deber de legislar en función de un Estado que es laico, más allá de las presiones que se reciban. Exactamente. Sí. Algo cortito, pero muy cortito. Prométame que me va a responder cortito porque tenemos mucho para poder meter antes de que se retome ahí el plenario de comisiones. ¿Qué pasa con la ESI en una provincia como Salta? ¿Se cumple, no se cumple? ¿Quién la brinda? Tiene la obligación, por supuesto, el Estado provincial de brindarla. Y es una batalla política, ideológica, cultural que se da porque tenemos estos embates de sectores minoritarios, porque hablemos que las grandes mayorías son las humildes, y hay sectores pero muy quedados en el tiempo, que se mantienen y que quieren imponer a la gran mayoría, digamos, su ideología, y que consideran que a la educación se la debe brindar en la familia. Pero bueno, no es lo mismo tener una familia donde hay una madre que tiene 6 hijos y 5 empleadas que cuidan sus hijos, a tener una madre que tiene 6 hijos y sale a trabajar todos los días para buscar el sustento de sus hijos y de su familia, y no puede estarle brindando. Entonces ahí viene el rol del Estado para equiparar, para la equidad, para que todos tengamos los mismos accesos y posibilidades, y para que después los hijos y las hijas de los pobres no terminen reproduciendo, ¿no?, estos estereotipos de no poder terminar, y esta estigmatización a la que nos condena la pobreza, que contra ella luchamos, que después se termina esto de que la nena a los 12, 13 años es madre y tiene 25 años o 23 años y tiene 5 o 6 chicos y tiene la vida devastada, porque no puede con ella, no puede con sus hijos, no puede acceder a la vivienda, no puede acceder a un trabajo seguro. Entonces, la educación aquí es fundamental, y en eso tenemos que trabajar y fortalecer la ESI, fundamentalmente, fortalecer el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Tenemos el proyecto de los 1000 días, que nadie habla, que es importantísimo, y que va a estar dotado de presupuesto, y que va a venir a mejorar las condiciones de la vida de las mujeres que sí, por supuesto, deciden libremente maternar y criar sus hijos e hijas, y que efectivamente, Melina, lo hacemos con todo nuestro amor, y en ese sentido no podemos juzgar y no podemos venir a dividirnos en ese sentido, porque las mujeres somos las más responsables en ese sentido, en el cuidado, y queda sobre nosotras esa carga, y lo hacemos con todo amor, y también con es una mucho batalla sacrificio. que estamos dando. Diputada, gracias por este contacto con nosotros, muy amable. No,
Les agradezco a ustedes. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Bueno, vamos a repasar algunas de las voces que fueron participando en este plenario de comisiones. Mariana Romero es investigadora del CONICET y se refiere en este extracto que vamos a compartir a la evidencia científica que existe a nivel internacional, diciendo que efectivamente las muertes provocadas por abortos clandestinos son muertes que pueden ser evitables si se legaliza el aborto. Respecto de la relación entre legalización y mortalidad materna por abortos inseguros, la evidencia internacional nos dice que a medida que se amplían las causales para acceder a un aborto legal, la mortalidad materna por aborto disminuye. Veamos este gráfico. En el eje vertical están las tasas de mortalidad materna por aborto. En el eje horizontal, las causales de despenalización, desde las más restrictivas, solo para salvar la vida de la mujer, a la mayor permisión, por requerimiento de la mujer. Cada uno de esos puntos que se ve es un país. Así vemos que los países con causales restrictivas tienen tasas de mortalidad materna por aborto más altas, mientras que aquellos que permiten el aborto por requerimiento de la mujer se concentran en el extremo con los valores más bajos de mortalidad materna por aborto. ¿Por qué esperaríamos un comportamiento diferente en la Argentina? Las muertes maternas por abortos inseguros son todas evitables y sabemos que la legalización contribuye en ese sentido. Este gráfico nos muestra 3 grupos de países. El grupo 1, países donde el aborto está permitido para salvar la vida o la salud física de la mujer. Grupo 2, países que permiten el aborto por riesgo a la salud mental o razones socioeconómicas. Y grupo 3, países que permiten el aborto por requerimiento de la mujer. En los países donde las personas pueden voluntariamente decidir la interrupción del embarazo, el grupo 3, 9 de cada 10 abortos son seguros. A medida que se restringe el acceso, la proporción de abortos menos seguros, la barra celeste, e inseguros, la barra roja, va aumentando. Este resultado es el que esperamos ver en Argentina a partir de la sanción de la ley. Bueno, después había otros investigadores del CONICET que seguramente por falta de tiempo ahora nos vamos a poner, pero los vamos a ir compartiendo, que decían todo lo contrario a lo que decía recién Romero, que no hay evidencia científica que efectivamente en otros lugares del mundo hayan disminuido, que son leyes que promueven el aborto, etcétera, etcétera. Digo, como porque hoy se ha escuchado verdaderamente posturas súper equidistantes y muy interesantes todas. Vamos a repasar ahora lo que decía Guadalupe Batallán, que es la persona que vos nos contabas sobre su historia. Escuchemos lo que decía y ahora Pato nos agrega un poquito más sobre su historia de vida. Poco se ha hablado de las mujeres obligadas a abortar, un flagelo que se sufre con la ilegalidad, pero que no va a tener ningún freno si se legaliza. Y les hablo con conocimiento de causa, porque soy hija de un adolescente de 15 años cuyos padres de clase media decidieron que era mejor un aborto que la mancha social de tener una hija adolescente embarazada y soltera. Mi vieja supo decirle que no a las presiones, y a pesar de eso apostó por la vida. Pero lamentablemente no todas las mujeres son como mi mamá, y no todas poseen la fortaleza para decirle que no a un novio, a un esposo, a un jefe o a unos padres que prefieren la violencia y la hipocresía antes que cuidar y acompañar a una mujer vulnerable. Sabemos que ninguna mujer elige el aborto, que lo aceptan con miedo a la soledad, a la crueldad de una sociedad que les hizo creer que un embarazo le iba a arruinar la vida. Por esas mujeres y por esos hijos, vengo hoy a hablarles. En estos días hemos escuchado hablar a muchas feministas con 40 años de lucha por el aborto legal como si fuera un reclamo de las mujeres jóvenes. No quiero poner una brecha etaria, pero estamos frente a militantes que se han quedado atrapadas en el tiempo, con un reclamo anacrónico. Y me gustaría remarcar, como todas las encuestas han señalado, que la postura en contra del aborto, que es mayoritaria en nuestro país, está representada principalmente por mujeres jóvenes de 18 a 29 años. Y somos esas mujeres las que queremos que dejen de usarlos para reclamar el aborto. Por otra parte, mucho se ha hablado en estas sesiones de supuestos derechos, pero poco se habla de la realidad. Vivimos en un país donde el 60% de los niños menores de 14 años son pobres, donde en estos 8 meses se han perdido 4 millones de puestos de trabajo, donde encontramos un Estado ineficiente a la hora de tratar con casos como los de Abigail o los de Solange. En este contexto, se viene a reclamar como prioridad legalizar el aborto, un padecimiento que se cobra 19 muertes por año contra las más de 160.000 de distintas causas que nos matan a las argentinas.
Algo antes de que Pato nos cuente quién es Guadalupe Batallán, que hizo un discurso, digamos, a donde está recogido, según su punto de vista, lo que otras mujeres jóvenes piensan y sostienen sobre esta cuestión. Estadísticas hemos escuchado a lo largo de estos días un montón. Estadísticas también son interpretaciones que se hacen sobre la realidad, más allá del muestreo. Antes de comenzar con este plenario, yo les decía que había consultado un observatorio de la Universidad de Buenos Aires que decía todo lo contrario, que sea Guadalupe, que la sociedad, si la ley se votara hoy, está en un 57% a favor de que la ley se apruebe. Es un observatorio de la Universidad de Buenos Aires. Si vos me preguntás qué grado de veracidad tiene la encuesta que cita Guadalupe Batallán respecto a la que cito yo, no lo sé. Lo que digo es que estadísticas desde, por ejemplo, qué cantidad de abortos se realizan por día, qué cantidad de mujeres se mueren como consecuencia del aborto clandestino, no hay una estadística que sea con certidumbre la que viene a traer o echar luz verdaderamente. ¿Por qué? Porque son procesos que ocurren en la clandestinidad. De la misma forma, no hay estadísticas oficiales que digan qué cantidad de mujeres realmente se mueren en manos de violentos. Hay algunas que trata de recoger la Oficina de la Violencia Doméstica o distintas ONG que trabajan en la cuestión. No hay una estadística que nos viene a contar fehacientemente cuál es el cuadro de situación que tenemos. Digo, porque escuchamos estas estadísticas y vamos a escuchar un montón. Pato. Bueno, algún dato de por qué yo decía que era como llamativa la aparición de Guadalupe Batallán. Primero por la edad, porque tiene 22 años. Porque es egresada del Colegio Nacional Buenos Aires, que depende justamente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, vos hablabas del observatorio, sí. Y porque, bueno, tiene claramente un discurso que parece a contramano de lo que uno supone, es una opinión mayoritaria, Colegio Nacional de Buenos Aires, Capital Federal y 22 años, parece como una opinión a contramano de lo que uno suponía que era la sensación y la opinión mayoritaria de las mujeres o los jóvenes en la Capital Federal. Es una historia que uno la tiene que entender, está atravesada por una historia personal. Ella dice, soy hija de una mamá adolescente a la cual mis abuelos quisieron obligar a abortar, mi papá lo evitó, mi mamá lo evitó y aquí estoy yo. La verdad que es una historia personal entendible. Súper, claro. Lo que me parece a mí es que es una cuestión sí muy discutible, lo que yo planteaba antes, porque la verdad que se termine votando la interrupción voluntaria del embarazo, de ninguna manera, como señaló ella en algún momento, implica que el aborto sea obligatorio. La verdad, eso no es cierto. Cuando aquí se sancionó la ley de divorcio, no era que te obligaban a divorciarte, te daban la opción legal de romper con tu vínculo. Y ahora también es la interrupción voluntaria del embarazo, nadie empuja al aborto de ninguna manera. Y bueno, eso sin embargo era parte del discurso muy, muy enfático, repito, de Guadalupe Batallán. Por edad y por formación, un testimonio distinto en la mañana de hoy. Diana Mafía, del directorio del Observatorio de Género del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, dijo algo muy parecido o en el mismo sentido de lo que estás diciendo vos. Habilitar el aborto no obliga a nadie a abortar. En cambio, prohibirlo significa la vida de muchas mujeres en el circuito clandestino y no preserva ninguna vida prohibir esa situación. Esto dice Diana Mafía. Ahora voy a pasar en un ratito por Vero, pero me voy a saludar al diputado Karim Alume, que está desde la provincia de San Luis en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los saludo y saludo a toda su audiencia. Gracias. Bueno, ¿cuál es su opinión sobre este proyecto de ley? ¿Qué argumentos tiene para avanzar en este sentido y para poder conocer su opinión? Yo tengo la misma posición que tuvimos cuando ya lo debatimos hace un tiempo. Yo voté en contra de la ampliación de la legalización del aborto. Y en su momento pedimos la despenalización total de la mujer, que creímos que en el nuevo proyecto tal vez se podría haber tomado este reclamo que hicimos en su momento para incorporarlo, pero no fue así. La verdad que se están dando muy acelerados los discursos. Yo entiendo que en la Cámara tal vez el debate anterior de no hace mucho tiempo fue muy profundo y creo que se está respetando por lo menos todas las visiones, como comentaban ustedes recién, en este mix que hacen uno de una posición y otro de otro, para tratar de por lo menos dejar reflejadas las posiciones sociales que existen sobre este tema en las distintas provincias también, ¿cierto? Vero. Diputado, ¿qué tal? Vero Benaim lo saluda. Pensaba, ¿no?, en su postura, una provincia, San Luis, donde también es bastante resistente, ¿no?, la aprobación de este proyecto de ley. Y en ese sentido quería consultarle en dos cuestiones.
cómo convive su postura dentro de un espacio político donde tiene mayoría de diputados a favor de la iniciativa, y por otro lado si cree cómo están planteando algunos diputados provinciales, por ejemplo José Luis Ramón, o lo hizo también Alfredo Cornejo, si es un tema cuya sensibilidad debe ser sometido a una consulta popular. Dos o tres cuestiones. San Luis es una provincia cuyo gobernador tiene una posición muy clara en favor de esta ley. Sí. Y por lo tanto se distancia muchísimo de tal vez las posiciones institucionales que tienen que ver, uno puede compartir o no, ¿no es cierto?, esta posición, pero se distancia muchísimo con respecto a algunas posturas que podemos observar en algunas provincias del norte de la Argentina. En el bloque, la verdad que hay muchísimo respeto. Yo soy uno de los que cree que este tema debe debatirse en el recinto y debe debatirse. En su momento nosotros presentamos un proyecto de consulta popular. No creo que sea el momento, creo que el debate debe darse en profundidad porque es un tema que la sociedad requiere. Creo que los diputados, habiendo visto lo que fue el resultado del debate anterior, creo que los diputados están suficientemente representando cada una de las posturas, y lo vimos en el otro debate, como para que del Congreso realmente salga una ley que uno puede o no estar de acuerdo, pero que tiene que ser el resultado de un debate parlamentario serio, con respeto, que creo fue uno de los grandes valores que tuvo la discusión anterior, por lo menos en la Cámara de Diputados de la Nación. Y la verdad que bueno, hay que ir trabajando para que las herramientas que puedan contar, uno puede estar o no de acuerdo, pero tratar de acercarlas a la realidad, principalmente de un país tan diverso como el que tenemos, ¿no es cierto? Diputado, un tema, porque usted habló de estar a favor de la despenalización, y esto uno lo puede encarar desde lo sanitario, lo religioso, lo científico, lo ético, pero justamente hablando del tema de despenalización, lo que uno termina de entender es por qué, en todo caso, si, por ejemplo, la mujer A, que decide una interrupción, tiene recursos, lo puede hacer en un lugar atendida y cuidada, y si no tiene recursos, lo tiene que hacer de la peor manera y multiplicando riesgos. Digo, esta posible sanción del IVA, ¿no es solamente un proyecto que apunta a cuidar a las mujeres más desprotegidas? Sí, mira, yo creo que el proyecto que estamos viendo principalmente es una ampliación de la legalización del aborto, porque en Argentina está legalizado para determinados casos. No está legalizado solamente porque la ley es la misma normativa de hace muchísimos años, está legalizado porque se ha ido avanzando, entre ellos con los fallos de la Corte, con los protocolos, se ha ido avanzando en una mixtura que esa es la injusticia o la desigualdad que se aplica en diferentes maneras en las diferentes provincias. Una de las cosas que yo creo principalmente, y por eso creo que en la penalización, y por supuesto que comparto el diagnóstico de que se trata de una cuestión de salud pública, pero creo que el proyecto de ampliación de la legalización tiene su eje compartido con un problema de salud pública en la consagración de un derecho subjetivo individual. Esa es la parte que yo no comparto, y por eso acompaño la despenalización, que inclusive este proyecto no la trata, y que estamos trabajando para que la verdad que se despenalice completo, porque nosotros lo que creemos es que... Ahí me perdí, perdóneme, eso de derecho subjetivo natural, que me perdí. ¿Cómo lo explicamos? No. Sí. Porque por un lado está lo económico, pero por el otro, como no somos abogados... Es un derecho personal que tiene una persona a elegir si quiere o no continuar con el embarazo. Con el embarazo, exactamente. Es un derecho individual. Después, por supuesto que compartimos el diagnóstico del tema de la salud pública, porque creemos que las experiencias y la verdad que en eso coinciden todas las estadísticas, estén a favor o en contra de este proyecto. Creo que todo el mundo coincide en que la cuestión de la salud pública es importante. Después podemos tener unos límites o no sobre cómo encarar ese problema de salud pública, pero la verdad que ese problema existe y es latente en la sociedad, ¿no es cierto? Diputado, ¿y cómo entonces cree que debería empezar a trabajar esta situación para disminuir una práctica que realmente existe, que no la podemos tapar con la mano en ese sentido? ¿Cómo debe, si no se avanza en una legalización de esta práctica? Porque incluso con la despenalización... Principalmente la legalización que existe... Sí, lo escuchaba. Sí, decime, no te alcancé a escuchar.
Bueno, lo que yo digo es que el esquema que tenemos que plantear en Argentina es tratar de la aplicación igualitaria de las normas que ya tenemos existentes en nuestro país. Ese es el gran debate que, si esta ley se aprueba o no se aprueba, puede generar en Argentina, y al cual la penalización de la mujer, que sigue vigente en el artículo 17, abre esa mixtura al conjunto de las provincias argentinas. Entonces yo creo que una de las principales cuestiones, si bien la salud es una competencia compartida y concurrente de nación y provincia, nación debe ejercer un rol mucho más importante del que está haciendo y con muchísima más firmeza. La peor situación que nosotros podemos tener después de esta discusión y durante lo que tarde en aplicarse y en darse el desarrollo social y aplicación de estas normas, es lo que estamos pasando hoy, que estamos a la mitad del río. Los derechos o legítimas aspiraciones de una mujer o de una pareja o de una persona gestante dependen de quién sea el gobernador de la provincia, de quién sea el intendente de la ciudad, de quién sea el director del hospital y de quién sea el médico de guardia. Esa es la principal mixtura que hoy estamos observando, y que Dios quiera, si esta ley sale o si esta ley no sale, que podamos por lo menos, estemos de acuerdo o no, encontrar en todo el territorio nacional una igualdad respecto a los derechos que tienen las personas gestantes, ¿no es cierto? Okay. Diputado, muchas gracias por este contacto con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Que tenga buen día. Voy rápidamente a Maru Lacurrech, que está con el diputado Yedlin. Exactamente, Meli y equipo, estamos aquí con el presidente de la Comisión de Acción Social y de Salud, que justo nos da unos minutitos para charlar con nosotros, porque en breve ya comienza la segunda tanda de oradores, y lo tenemos aquí el diputado. Diputado, preguntarle, finalmente, el programa de 1000 días, ¿para cuándo pasa el dictamen? Bueno, estamos trabajando porque, además del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, hemos tenido, la verdad, que muchas propuestas de distintos bloques, de distintos diputados. Hay proyectos en la misma línea, ya presentados de antes, algunos se han presentado ahora esta semana. Así que la idea es ver si podemos compatibilizar todo, generar un proyecto unívoco que tenga, digamos, el aporte de todos, porque el objetivo es que sea un proyecto, en este caso, en el cual todos estemos de acuerdo y podamos votar por unanimidad. Ahora sí ya lo escuchan en el piso, Meli. Gracias, Maru. Hola, diputado Yedlin, ¿cómo le va? Gracias nuevamente por estar ahí del otro lado, muy gentil. Hola. Estos minutos previos. Ante todo, lo saludamos porque es el Día del Médico, así que en su nombre agradecerle enormemente la sacrificada tarea que llevan adelante todos los días, comprometiéndose especialmente en la pandemia, ¿no? La verdad, y entendemos además que han perdido seres queridos todos los trabajadores de la salud. Así, muchos médicos inclusive, ¿no? Que han dejado su vida en esta pandemia tan dura, y que, bueno, son por supuesto la primera línea de defensa, y por eso estamos tan apurados en que llegue la vacuna, sobre todo para vacunarlos a ellos, ¿no? A ellos, a los que están ahí, a las enfermeras, a los médicos, a los kinesiólogos, bueno, a la gente de seguridad, toda esa gente que no puede cuidarse. Está en la trinchera. Y lamentablemente ha tenido que seguir trabajando. Sí. Diputado, lo llevo concretamente a todas las voces que se vienen escuchando hasta acá, entendiendo y conociendo su postura sobre este proyecto a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, en su caso, porque todas las voces en contra hasta aquí vienen a decir algo parecido, que esta ley, independientemente de los articulados o las cuestiones particulares, lo que no va a venir es a resolver la cuestión de fondo. Y la cuestión de fondo tiene que ver con, según las voces que están en contra de este proyecto de ley, con evitar embarazos no deseados, no que una vez que se produzcan haya que interrumpirlos o suprimirlos. ¿Cómo se hace? Bueno, en realidad hay mucha coincidencia en ese discurso, en el sentido de que el gran objetivo de la Argentina es evitar el aborto, y para evitar el aborto hay que evitar el embarazo no deseado. Para evitar el aborto y el embarazo no deseado, lo que tenemos que tener es políticas muy claras en educación sexual integral, que esta ley garantiza para todo el país, porque es una ley de orden público, ya no va a requerir la adhesión de las provincias para esto, en programas de salud sexual y procreación responsable, en acceso a anticonceptivos gratuitos para todos. Ahora, ese tema es el objetivo de todos. Ahora, en el mientras tanto avanzamos hacia eso. Hoy en la Argentina, y en los últimos 2 años, desde que la otra ley no salió y hasta ahora, miles de mujeres argentinas que deciden interrumpir su embarazo por distintos motivos,
discutibles, no, lo que sea, algunos muy atendibles, como son las causales, a veces son condenadas a la clandestinidad. Y digo a veces porque en realidad, si bien todos los abortos voluntarios en Argentina son clandestinos, claro, no es lo mismo la mujer pobre que la mujer con recursos. La mujer con recursos, el aborto es clandestino, pero es seguro. En cambio, la mujer pobre es clandestino, inseguro y además con riesgo de judicialización. Bueno, este tema es un tema de justicia social, es un tema que no podemos permitir. Eso no quiere decir que no tenemos que trabajar en que el aborto sea lo menor posible, imposible. Ojalá fuera que no haya embarazos no deseados, que no haya abortos, sería el ideal. Coincidimos en eso, pero mientras tanto hay miles de mujeres que en la Argentina, por una razón u otra, interrumpen su embarazo y no podemos condenar a las pobres a una situación de clandestinidad. Diputado, Vero Benaim lo saluda nuevamente, lo saludaba hoy temprano. Hola, Vero. Me quedé pensando en algunas cuestiones cuando escucho algunos argumentos de quienes están en contra del proyecto de ley, que dicen que es inconstitucional y que marcan que la Constitución no habilitaría la legalización. Y estuve buscando a qué se refieren en la Constitución Nacional y básicamente hablan de la incorporación del tratado, del Pacto de San José de Costa Rica que se ha hecho, que en su artículo 4 habla del derecho a la vida y que básicamente lo que dice es que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, es un derecho protegido y que habla de que es desde la concepción. ¿Cómo puede convivir este proyecto de ley con este artículo de la Constitución? Bueno, los pactos estos internacionales forman parte de nuestro plexo constitucional, sí, y forman parte de nuestra legislación. También ha habido muchos abogados y abogados constitucionalistas que han defendido la postura de que es un tema absolutamente legal. Y cuando uno revisa la mayoría de los países del mundo que adhieren a estos mismos pactos internacionales, la mayoría de los países desarrollados del mundo tienen perfectamente legalizada la interrupción de embarazo, con lo cual estaríamos o frente a una situación de que ningún país respeta los convenios o que en realidad los convenios tienen una mirada que se puede ajustar, digamos, a la realidad que vivimos. Los convenios, la Constitución, las leyes están hechas para protegernos, para darnos certezas y para cuidar nuestras vidas. Hoy lo que no estamos haciendo en la Argentina es cuidar la vida de miles de mujeres. Este es el punto. No me parece que requeramos, en mi manera de ver, una reforma constitucional. Hoy se planteó en algún momento para poder avanzar en esta legalización para nada. Me parece que hay fundamentos siempre de los dos lados de la biblioteca, pero me parece que hoy la urgencia es poder solucionar la vida de estas mujeres. Diputado, un tema, lo remito a algo que usted conoce en detalle, como es la provincia de Tucumán. Recién hablábamos con una diputada del PRO, con Carmen Polledo, que planteaba el tema de las objeciones de conciencia y cómo en la capital tienen derecho los hospitales de comunidad, hospitales religiosos, a no habilitar la interrupción voluntaria del embarazo en casos específicos y derivar a hospitales públicos. En la capital, por lo menos yo la conozco más en detalle que San Miguel de Tucumán, hay muchos hospitales públicos y muy importantes. Le pregunto por Tucumán, ¿puede ser que haya mucha objeción de conciencia en hospitales privados y que sea complejo desde el hospital público de la provincia satisfacer eventuales demandas o no, diputado? Bueno, nosotros hemos tenido historias dramáticas de oposiciones de conciencia, sí, casi sistémicas, te diría, frente a casos conocidos, como de la chica Lucía y sí, toda esta historia que derivó después en una situación muy grave. La verdad es que tenemos la sensación, por lo menos nosotros, que esta ley va a evitar eso, de alguna manera va a ayudar a que aquellos que no son opositores reales de conciencia, sino que lo hacen por un mandato superior o muchas veces por un temor judicial. Claro. Nosotros hemos tenido demandas de fiscales por asesinato, claro, frente a esta situación de esta chica que había sido abusada, sí, ¿se acuerdan? Sí, por el abuelo y que vivía. Sí. Bueno, toda esa situación terminó en una demanda judicial que todavía hoy está abierta en la provincia de Tucumán. Entonces nosotros tenemos que ser muy claros con la justicia también. Y me parece que esta ley ayuda a eso. Nosotros no tenemos muchos, por lo menos en Tucumán y en el interior en general no hay, muchos efectores confesionales, por decir así, o generados desde alguna confesión religiosa. No tenemos. Tenemos un sector privado muy potente, pero diríamos laico, y un sector público, pero tenemos muchos médicos, sí, opositores de conciencia. Bueno,
El gran desafío de los ministros de Salud será organizar el sistema para que nadie quede sin atención si lo requiere. Se puede hacer tranquilamente. No es un tema de volumen tan grande que no se pueda arreglar. Diputado, gracias por este contacto con nosotros. Estamos cerca de las 3 de la tarde. Imaginemos que en un ratito nada más retoman, ¿no? Ahí ya deben estar todo listo para retomar con esta segunda parte, ¿verdad? Así es, ahora empezamos, tenemos 10 expositores más, 5 y 5, y después largamos ya con la palabra de los diputados y diputadas de todo el país a través del sistema remoto, que van a poder empezar a expresarse hoy, mañana a la mañana, mañana a la tarde, y caminándonos hacia un miércoles a la tarde de dictamen y un jueves de sesión. Bien, muchas gracias, muy amable. Maru, en un ratito volvemos con vos. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chau. Me quedé pensando en algo que decía Vero al principio, ¿no? Yo creo que cuando vos decías, bueno, a veces depende a dónde... dijiste tanto que te estás pensando que esto quede todo, ¿no? Decías, bueno, a veces me queda la sensación que según en qué lugar cae una chica con un embarazo no deseado, depende de la suerte que corre. Y sí, absolutamente. También pensaba en eso que decía el diputado recién. Me parece que hay provincias a donde la iglesia está mucho más metida que en otras. Asimismo, me parece que especialmente, por eso es una sensación, especialmente en algunos hospitales todavía hay una mirada vinculada de la religiosidad con la salud, como que está todo ahí un poquito mezclado, ¿no? Donde hay religiosos incluso que de manera voluntaria se acercan. Vieron que esto es muy frecuente, que se acercan religiosos, y también es conocido algunas experiencias en primera persona de chicas que han tenido que pasar por esto, que por ahí, frente a esta situación de la objeción de conciencia o cuando están en las horas previas de esta decisión, se mete a veces una religiosa o un religioso y trae o proporciona un discurso a donde... ¿Qué querías decir, Vero, sobre esto? No, justamente, sin interrumpirte, que te quería decir que... me da esa sensación y parece que fuera así, y por eso es tan importante que se avance con este proyecto de ley, porque justamente lo que hace directamente esa persona que hoy no sabe a quién recurrir, que para no terminar en manos de que tu suerte quede echada al consejo que te dé una persona por estar de un lado o del otro lado del mostrador, vos tengas la opción respaldada de un gobierno que te diga podés interrumpir tu embarazo o podés continuar con él. Entonces, esa me parece que es como lo fundamental, ¿no? Ni terminar en las manos de la iglesia o de un filósofo, ni de alguien que milites, digamos, sino terminar en las manos que una tiene que terminar, que son un marco legal, un respaldo, una contención, y para que una como mujer sea la que pueda decidir qué hacer y que nadie le venga a decir lo que tiene que hacer, básicamente. Y te digo, es así, pero es muy complejo el camino, porque no solo es el tema de la iglesia. Acuérdense lo que hablábamos con la diputada Mounier, porque si querés, Santa Fe es una provincia que no está tan marcada por cuestiones tradicionales como pueden ser algunas otras provincias. Y sin embargo, ella contó donde no tenía nada que ver la iglesia, lo que pasó con esa chica, a la cual le impedían un tratamiento de rayos, padecía un cáncer porque iba a morir su criatura, y terminaron muriendo la mamá y la criatura, y le impidieron el tratamiento y murió en el medio de dolores espantosos. Una decisión absolutamente médica, y cuando hablo de los médicos, a veces no solo es capricho, también es temor, como decía Shendlin, a la posibilidad de que les inicien causas judiciales. Este es el tema. No es solo la cuestión de la iglesia. Vos fíjate que la interrupción legal, iba a decir, quería decir otra cosa, la educación sexual integral es algo que ya está regulado, que ya existe, que ya es ley y que no se aplica. Claro. Y hemos asistido a muchos diputados que siguen diciendo, no, acá lo que hace falta es educación sexual integral. Pero, es otro punto de coincidencia, vos te das cuenta, ¿no? Pero claro que falta. Pero muchachos, cuando digo muchachos, digo todos, desde el lugar que cada uno ocupa. ¿Por qué? Si está legislado, si se sabe, si se conoce, hay experiencia de sobra para decir que a cuanta más acceso a la información hay menos situaciones indeseables, hay más detección de situaciones de violencia. No se olviden que muchos de los casos de los abortos clandestinos son la contracara de una situación hiperdolorosa, que es un abuso sexual. Totalmente. Y que por más que está legalizado, para que una nena de 10, 12, 14 años diga, hola, ¿qué tal? Vengo a una salita de emergencia a practicarme un aborto porque me abusó mi padrastro. Esa situación es la
que menos se repiten, porque muchas veces cuando van a la salita ya el embarazo está tan avanzado que no tienen opción. Sí, no, y el temor todavía de las personas a decir o a avanzar en una situación de denuncia contra un abuso, porque después sabemos también todo lo que sucede con esas denuncias, que es muy difícil de corroborar, de comprobar, siguen viviendo con la persona incluso que lo sigue abusando, muy complicado, pero aún así me parece que tener las herramientas para poder elegir, por más que después, surjan estos baches, digamos, donde la ESI no se cumple, pero tener de dónde agarrarte para poder avanzar es fundamental. Diana Maffia, vuelvo a citarla porque me parece no solo una persona que es un ícono en la campaña. Es un ícono en la campaña, pero es muy importante su postura porque ella pertenece al Observatorio de la Mujer dentro del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y dice, la mujer que va a abortar ya va en condiciones de víctima de la violencia indirecta, porque llega a esa situación ante la ausencia de políticas públicas, de educación sexual integral, de anticoncepción, otro de los temas. Cuando hablan de anticoncepción gratuita, ¿ustedes qué piensan que están hablando de anticoncepción gratuita? Preservativos. Claro. No están hablando de ponerles un chip a la mujer o de ponerles un DIU gratuito o de asistirlas de otra manera. Les dan preservativos. Es esa la anticoncepción gratuita que tenemos y no alcanza, porque ni siquiera en general, digo, por otras estadísticas, etcétera, las de transmisión sexual, sabemos que la práctica sexual cotidiana es muy infrecuente y acá, hay muy poca conciencia sobre el uso preservativo. Hay enorme atraso en las cuestiones de paridad de género porque hay cierta inducción, por ejemplo, a la ligación de trompas y nunca la vasectomía. La vasectomía, por ejemplo. Bueno, eso es un atraso histórico, efectivamente. Si no, digo, esto no te soluciona. Digo, es un pequeño avance en un montón de cuestiones muy complejas por temas históricos, económicos, y por sociales. Temas semánticos también, ¿viste? Porque hay cuestiones semánticas que no son menores. Digo, parece que esto parece que fuera la interrupción obligatoria del embarazo. Claro, exactamente, claro, es así. Sí. Totalmente. Me parece que en esa cuestión semántica también, digamos, debieran poner el acento en que, bueno, ojo, esta ley también lo que viene es a decir, claro, no te obliga a abortar y lo que viene a decir es queremos ir a modificar las condiciones mediante las cuales suceden esto. Queremos. Se pretende, es lo que se pretende, modificar las condiciones mediante las cuales suceden algo que no podemos negarlo, ni meterlo debajo de la alfombra, ni decir que le pasa a algunas pocas. Pasa, ocurre, y como consecuencia mueren muchas mujeres, y son muertes evitables, porque esta es la experiencia. Y por eso, de alguna forma, también el gobierno nacional avanza en presentar, porque hoy lo decía, no me acuerdo si con ustedes o con Eduardo, ya estoy un poco cansada, pero lo decía en estos términos, ¿no? El momento, porque hay una queja muy grande de este no es el momento, este no es el momento. Bueno, desde el gobierno para presentar, para poder tratar este proyecto de ley. Bueno, a ver, básicamente yo escuchaba a los funcionarios y todos hablan de un momento de reconstrucción del país, ¿no? En un marco de reconstrucción del país, poder ir a avanzar justamente en este derecho de salud integral. Y y no es casual que presenten estas dos iniciativas que dialogan justamente y se encuentran y tienen un punto en común, que es garantizar el derecho de la salud, no solo de aquella mujer que quiere llevar adelante una práctica de aborto en nuestro país, sino de aquella que quiere llevar y continuar y sostener con su embarazo. Entonces, en un momento de reconstrucción, como está planteando el gobierno nacional, me parece fundamental este tema de la apertura de la conciencia y de poder garantizar derechos iguales. Porque además, digo la verdad, no es el momento, que es muy discutible cuál es el momento, pero además sí tenemos que ser contestes que es un debate que tiene por lo menos 20 o 30 años en la República Argentina. No es el momento, pero tiene 30 años de demora, ¿me entendés? Porque además, te repito, no es una cuestión que tenga que ver con la fe, que tenga que ver con la Constitución, es una cuestión muy práctica, la verdad, digo, dolorosa, nadie quiere atravesar por el tema del aborto, simplemente es igualdad de oportunidades, que la mujer que no tiene recursos tenga la misma atención que aquella, y ambas dos dolorosamente optan por el camino de la interrupción. Pero bueno, si optaron,
vamos a darles a ambas la misma opción. Y no, cuidados para la que tiene y descuido, muerte para la que no tiene. Es el único debate, la verdad. O que pueda acceder No hay una otro. persona que tiene el capital económico para hacerlo y la que no, bueno, que se fije, que vea qué hace, ¿no? Si tenés, lo evitas, y si no tenés, te jorobás. También Es así. me parece que en este sentido tiene que haber claridad a la hora de brindar argumentos. No es lo mismo que un jurista explique si esto es constitucional o es anticonstitucional. No podemos estar debatiendo este tipo de situaciones. Acá recojo lo que decía más temprano Romina del Plan en este programa. No se pueden decir cualquier barbaridad solo por el hecho de tirar harina para el costal de uno. No se puede inventar una cuestión que no está descripta. Cuando se habla de niño, la Constitución no habla de niño, por ejemplo, o de persona. Se habla, sí, de vida, exactamente, o de concepción, pero no se habla de niño, porque esto tiene una fuerza específica. Por eso también... Lo semántico, volvemos. Volvemos a lo semántico. Volvemos también al pedido y se han hecho varias observaciones al respecto. No hablen más de ni antiderechos, ni de celeste, ni de verde. O sea, tratar de homicidio, tratar de desadjetivar lo más posible este debate, que es sumamente interesante si uno se queda con los argumentos, porque aún les propongo el ejercicio de tratar de pararse en una de las posturas. Y si realmente recibís solamente argumentos, decís, bueno, tiene razón, hay un punto. Por eso es tan dilémico esto, porque no hay una única verdad. Y perdón, Pato, que te interrumpa, porque tampoco podemos pedirle a la ley que venga a resolver un problema. Porque la ley tampoco va a venir a resolver esto. Pero además hay un escenario, fíjate que puede pasar lo siguiente, si vos te pones en una posición contraria a la interrupción voluntaria del embarazo y te pones en una posición represiva, lo que haces con una posición represiva y anti posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo, lo que haces es cercenar la posibilidad del acceso y va a encarecer todavía más. Hoy un aborto ilegal es carísimo, ¿me entendés? Si vos avanzás con una política represiva y lo impedís, cada vez va a ser más caro y cada vez es más discriminatorio para el que no tiene recursos. La penalización, a ver, claro. es el ejemplo más claro, es que la penalización no ha hecho que dejen haber abortos en nuestro país. Pero por supuesto. Es una figura que está penalizada y no ha hecho la que lo decide más allá de la Constitución y más allá de cualquier cuestión. Sí, Miriam Bregman decía justamente, esto a veces se termina con la cuestión de la amenaza penal que viene asociada a la situación de la interrupción del embarazo legal o no legal, porque termina estando ahí delgada finita la amenaza penal, dice, funciona como un castigo de clase. Precisamente por eso que decís, es súper interesante. De nuevo, ¿quién recoge la voz de los pobres? ¿Hay una única voz, hay una única mirada sobre las madres que llevan adelante embarazos no deseados? ¿Está especificado de la cantidad de embarazos no deseados que llevan adelante las niñas y adolescentes de las villas de emergencia, por ejemplo? ¿Son el resultado de abusos sexuales? ¿Son el resultado de falta de información? ¿Son el resultado de que simplemente no tuvieron acceso a la anticoncepción? Debe haber de todo. Hay una cosa peor todavía, porque hay una cosa peor, porque lo que trasciende es la denuncia, porque llega mal atendido un hospital, del médico que denuncia a la mujer que llega despojada de todo. La que llega con recursos económicos, todo eso se tapa, porque hay cuestiones sociales, familiares, de derecho, todo ese es el mundo desconocido. Lo que trasciende es lo más pobre y lo más castigado ante la justicia y ante ellos. Por eso digo, vamos a asistir y vamos a escuchar un montón de estadísticas, pero hay una noticia ante todo, no hay estadísticas, porque estamos hablando lisa y llanamente de cosas que se hacen entre gallos y medianoche. Entonces no hay estadísticas oficiales ni de cuántas mujeres abortan por día, ni cuántas mujeres se mueren como consecuencia de eso. Porque claro, también están aquellos que dicen, bueno, no todas las mujeres se terminan muriendo como resultado de esa práctica. Bueno, depende en qué consiste esa práctica de esa interrupción del embarazo. ¿Es con una pastilla o es de otra manera? Lo poco que hay es la estadística hospitalaria a donde son derivadas aquellas que se atendieron por cuestiones económicas en las peores condiciones. Si vos tuviste acceso y plata... Entonces son los mejores de los casos, porque son quienes pueden contar. Exactamente, pero las
que accedieron a algún tipo de intervención más cuidada y con mejores profesionales, esos casos no trascienden porque tampoco tienen derivaciones riesgosas. Ahora, también, lo decíamos ayer, ¿no? Hay otro carril que está corriendo en este debate que se está dando, en esta ampliación de expositores, y es el de cómo finalmente se va a dictaminar este proyecto de ley. Y básicamente pensábamos, ¿no? En un cronograma inicial, la idea de este tratamiento en el camino legislativo era que entre jueves y viernes los diputados debatan entre ellos y el viernes emitir un dictamen para poder llevar al recinto este proyecto el día jueves 10 de diciembre. Bueno, básicamente a partir del vencimiento del protocolo de trabajo remoto, lo que se está evaluando por estas horas es si el dictamen va a ser firmado de manera presencial o de manera virtual. Y para ser presencial podría ser la semana que viene. Bueno, hasta aquí hemos llegado nosotros. Muy interesante, sobre todo todas las voces que pasaron por aquí, a quienes les agradecemos muchísimo. Saludamos una vez más a los médicos y médicas de nuestro país y los dejamos con la segunda parte de este plenario de comisiones que va a escuchar a otro grupo de expositores a favor y en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Chau.